Bueno, para empezar, la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad tanto intelectual como moral de las personas de acuerdo a la cultura o la convivencia que se lleva en esa sociedad. Ahora, en el siglo XIX había dos tipos de educación. La educación laica, que se refiere a todo el sistema educativo formal que no posee elementos religiosos. Se dice que los enemigos de la educación en México del siglo XIX fueron las constantes guerras y la inseguridad en ese tiempo. La educación a fines de este siglo tuvo una gran influencia europea, donde lo que se buscaba era saber más de la ciencia, progreso, ilustración y técnica. La educación en México por revolucionaria fue de 1911 a 1917. Las escuelas rudimentarias en todo el país. En 1911 se aprobó el proyecto de ley donde se aceptó solventar este tipo de escuelas fuera del Distrito Federal, solo que estas escuelas ofrecían conocimientos básicos y algunos oficios para que la población pudiera integrarse a la vida. La educación socialista. Los primeros planteamientos elaborados ya con precisión para que aconteciera un cambio se aprobaron en el Congreso Pedagógico reunido en Jalapa de 1932. Entre los compromisos era fortalecer en los educandos el concepto materialista del mundo y combatir los prejuicios religiosos que solo han servido para matar la iniciativa individual. En 1933 regresa la campaña en apoyo a la candidatura del general Lázaro Cárdenas a la presidencia. Abarcaba ya estos sectores: proletarios, estudiantes y políticos. La educación en tiempos de calles. Para Plutarco, la realidad de la población, lo importante para él eran los sectores para la industria y satisfacer la demanda de la mano de obra, por lo cual la docencia quedó sujeta al mercado de trabajo en las ciudades. Al término del régimen callista, México tenía 5 universidades estatales en las ciudades de mayor desarrollo, pero con una limitada variedad de especialistas. Indicadores de la educación en México. En 2004, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más fue de 9.5 para las mujeres y de 5.9 para los hombres, mientras que en las localidades más urbanizadas, 4 de cada 100 mujeres mayores de 15 no sabían leer ni escribir. En las zonas más rurales, la proporción era de 21 de cada 100 mujeres. En el país, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más se incrementó más del doble en los últimos 34 años. Bueno, en los últimos años, México ha avanzado un poco más, ha bajado sus tasas de analfabetismo y ha hecho llegar escuelas a todo el país. Con la llegada de Obregón a la presidencia, las políticas educativas cambiaron hacia la construcción, ya que había una gran demanda de infraestructura en el Distrito Federal. Un aspecto clave de su gestión fue la reconstrucción o construcción de edificios de uso público para la difusión de la cultura. Obregón difundía mucho con Vasconcelos, que Vasconcelos decía que la educación iba más allá de las habilidades técnicas, que era un terreno. En conclusión, el sistema educativo en México siempre ha tenido sus altas y bajas, pero con el avance de los años y las épocas hemos ido mejorando hasta tener la reforma educativa que hoy en día tenemos.